Vamos a entrar en este tiempo de hablar de Jesús. Vamos por 7 semanas, vamos a dedicarlas a Jesús. Vamos a estar hablando de Jesús. Y quiero leerte un poema de un autor desconocido que me encontré esta semana. Y dice, si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios seguramente nos hubiera enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiera enviado un comediante. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Aleluya, ¿no? Gracias, Señor. Esta serie de pláticas vamos a estar basándolas en el libro de Juan. Juan utiliza la expresión yo soy para referirse a Jesús y lo utiliza más que cualquier otro evangelio. Por eso la serie se llama Yo Soy. Y lo utiliza en 7 aspectos diferentes. Vamos a estar hablando de Jesús como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, lo que significa cada una de estas declaraciones. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. Es lo que vamos a estar hablando en estas semanas. Y en el Antiguo Testamento podemos encontrar la expresión de yo soy. Dios hizo esta expresión cuando le respondió a Moisés, yo soy el que soy. Y cuando Dios instruye a Moisés para presentarte delante del faraón, le dice, dile que yo soy, te está enviando. Entonces, el título para Dios utilizado en el Antiguo Testamento era yo soy. En Isaías capítulo 43 podemos ver cómo en diferentes ocasiones el profeta hace referencia a Dios utilizando yo soy como nombre. Isaías 43:10 dice, Dios le dijo a los israelitas, ustedes son mis testigos y están a mi servicio. Yo los elegí porque quería que ustedes confiaran en mí. Los elegí para que entendieran, mira lo que dice, que yo soy el único Dios. No habrá otro ni antes ni después de mí. Y luego Isaías más adelante en el verso 11 y 15 dice, solo yo soy Dios, solo yo puedo salvarlos, yo soy el Dios santo de Israel y yo soy su creador y su rey. Es decir, Dios en diferentes partes del Antiguo Testamento se presenta delante de su pueblo como el yo soy. Y Jesús cuando viene a esta tierra utiliza el mismo título para identificarse con Dios. Ahora, Jesús no solo viene en el nombre del Padre, sino Jesús viene utilizando el nombre del Padre, viene con el nombre del Padre y Jesús se presenta como el yo soy. En el Apocalipsis vemos que la adoración a Jesús se refiere como el gran yo soy. Es importante pues que veamos las declaraciones que Jesús hizo acerca de él mismo, refiriéndose a decir yo soy. Y por eso es que vamos a estar hablando estas semanas de Jesús. Ahora, en nuestro calendario habitual inicia la Pascua, ¿no? Esta celebración que nos lleva a concluir con la resurrección de Cristo. Y quiero unirme a ese calendario de la Pascua para estar hablando de Jesús, de lo que Él hizo, de lo que Él realizó por ti y por mí. No de una manera religiosa y no de una manera de estar en el mismo canal que el calendario porque la demás gente lo hace, sino porque creo que es una buena oportunidad de identificar lo que Jesús es en nuestras vidas. Y por eso es que vamos a estar hablando de Jesús como el yo soy. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú obres, que tú te muevas, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables a nuestra mente. Padre, pongo en tus manos esta palabra. Háblanos, Señor, háblanos, Jesús. Enamóranos de ti, conquístanos, Señor, más. Que podamos
salir de este lugar enamorados más de ti. Te amamos, Jesús, en tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y hoy quiero hablarte de una declaración que Jesús hizo, que es: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y quiero que vayas al libro de Juan, capítulo 6, y me acompañes. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 15. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar los enfermos. ¿Por qué seguía la gente a Jesús? Porque había visto, ojo aquí, porque ahorita vamos a volverlo a tomar. Había visto los milagros que Jesús hacía al sanar los enfermos. Y luego dice: se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: oye, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Ahora, yo quiero decirte algo, quiero hacer un paréntesis, porque quiero que podamos ir profundizando en la palabra de Dios. ¿La gente llegó y le dijo a Jesús que tenía hambre? No, Jesús pudo ver en la gente su necesidad. Muchas veces tú y yo estamos muy enfocados en que Jesús conozca nuestra necesidad, y a veces nos volvemos como personas que nada más le estamos diciendo nuestra necesidad a Jesús y no nos preocupamos verdaderamente por conocer a Jesús, cuando Jesús ya conoce de antemano tu necesidad. Jesús vio a la gente y le dice a Felipe, le dice: la gente tiene hambre, la gente tiene una necesidad. Cuando Jesús te voltea a ver a ti, Jesús ya sabe tu necesidad. Antes de que tú puedas decírsela, Jesús ya conoce eso. Él se anticipa a cualquier cosa que tú le puedas decir. Tú apenas le vas a decir. Es como cuando la mamá llegas a la casa, hiciste algo malo y apenas le vas a decir algo a tu mamá y te dice: ya sé lo que hiciste. Tú te quedas y dices: ¿qué le pasa a mi jefita? ¿Tiene cámaras? ¿Quién le dijo? Y volteas a tus hermanos y le dices: chismosos. Y los hermanos: yo no dije nada, pero tienes cara de que algo hiciste en la escuela. ¿Sí o no? O nomás me pasaba a mí. Las mamás se anticipan a lo que tú les puedes decir. Jesús se anticipa a tus necesidades. Él tiene el cuidado de ti. Él tiene el control de lo que tú estás viviendo. Jesús ya sabe lo que estás pasando. Él ya sabe lo que tú tienes. Y le dice a su discípulo, le dice: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Felipe ya se veía en la línea de Costco diciendo: es que Costco se llena un chorro, porque cuando la gente quiere comprar pan, ¿dónde vamos a pedir comida? Pues saca los Uber Eats. Jesús, Uber Eats, ¿no? Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. O sea, no tenemos, no hay de dónde, no hay manera. Entonces Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Le dije: siéntalos. Allá había unos 5,000 hombres. Ahora, la tradición judía, cuando se escribió esto, nos dice que no se contaban a las mujeres ni a los niños. Entonces tú eres un hombre, tú eres una persona, te cuentan a ti, pero a las mujeres no las contaban. Entonces no eran 5,000 personas. Más o menos se calcula que eran como entre 12 y 13,000 personas, contando a las mujeres y a los niños que estaban ahí. Entonces no eran 5,000, porque nada más estaban contando a los hombres. Y todos se sentaron sobre la hierba, todos se sentaron ahí. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después los repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Escucha esto, esto es lo más chido. Todos comieron cuanto quisieron.
como en buffet. 5 veces te levantas, 5 veces te sirves. Todos comieron. La versión Saulo habla hoy, diría, todos tragaron hasta hartarse, ¿no? Cuando llegas y dices, tengo ganas de comer y que se me salga la comida por las orejas, así. Comieron hasta cansarse, pescado y pan. Y luego dice, y quedaron satisfechos. Jesús les dijo a sus discípulos, fíjate todavía lo que Jesús les dijo: tráiganse los toppers y recojan todo lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastas. Todavía llenaron canastas. La traducción actual es 12 tupperwares grandes, de los que le pierdes a tu mamá. Cuando todos vieron este milagro, escucha, fíjate bien, la gente seguía a Jesús por los milagros que él ya estaba haciendo, ¿sí o no? Y entonces Jesús toma 5 panes, 2 pescados, le da de comer a mucha gente, cerca de 10,000. Y luego dice que cuando todos vieron este milagro, dijeron: de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Ah, caray, ¿cómo? ¿Por qué no dijeron: de veras es el Hijo de Dios? ¿De veras es el Salvador? La gente todavía lo veía como un profeta. Ah, este es el profeta que debería de venir. Mira, dio de comer. O sea, estaban acostumbrados a los milagros estos cuates. Porque si ahorita aquí traemos 3 panes, 5 panes y 2 pescados y les damos de comer a todos ustedes, yo no brinco de la emoción, lloro y digo: gloria a Dios en las alturas. Esta gente estaba siguiendo a Jesús por los milagros, pero además no estaba viendo quién era la persona que estaba detrás del milagro. Estaban viendo un profeta como Juan el Bautista. Oh, es un profeta. ¿Cómo tienes a Jesús enfrente y dices que es un profeta? Y Jesús se dio cuenta de que la gente, fíjate, todavía la gente dice, quería llevárselo para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. La gente decía: oh, es un profeta, vamos a hacerlo nuestro rey. El contexto judío en ese momento, quiero que sepas que los judíos estaban creciendo bajo la opresión del pueblo romano. Ellos no podían nombrar un rey, pero ellos querían que alguien se nombrara rey para que pudiera rescatarlos de la opresión romana. Por eso la palabra rey aparece con minúsculas en la Biblia, porque ni siquiera iba a tener la autoridad. Iba a ser nombrado rey de ellos, pero no iba a tener la autoridad para gobernar, porque los que gobernaban eran los romanos. Y para poder gobernar bien, tú tenías que derrotar a los romanos. Ese era el dilema de los judíos. Querían alguien que los rescatara de la opresión. Ellos no entendían el mensaje y de lo que significaba que Jesús estuviera con ellos. Entonces Jesús se va a escondidas y dice: la gente no le ha caído el 20 de quién soy yo. La gente no le ha caído el 20 de lo que he venido a hacer aquí. Y entonces le dice a sus discípulos: agarren una barca y váyanse, mientras él despide a la multitud, ora por ellos. Y se va a orar Jesús y les dice a sus discípulos: ahí los alcanzo, váyanse, súbanse a la barca y denle. No, palabras actuales: súbanse a la ranfla y yo ahí les caigo. Y Jesús los alcanza caminando sobre el agua. Ellos van en la barca. No es la primera vez que Jesús camina sobre el agua, porque hubo otra ocasión en la que hubo una tempestad y Jesús caminó sobre el agua, y fue cuando se aventó Pedro. Pero aquí no está hablando de esa ocasión, esta es otra. A Jesús le gustaba caminar sobre el agua. Entonces la multitud, dice, se dio cuenta que Jesús no estaba y que no había ido en la barca. Entonces que Jesús dijo: ¿y dónde está Jesús? Cuando vieron que llegaron los discípulos, que zarparon al otro lado. Y ellos pensaban que Jesús, si tú lees más adelante el libro de Juan, que Jesús había hecho otro milagro y ellos se lo habían perdido. Dijeron: hizo otro milagro y nos lo perdimos.
Porque Jesús no se subió todos vieron que Jesús se fue aparte y los discípulos se fueron aparte. Y cuando lo vieron regresar, dicen, pues ¿cómo llegó con los discípulos? Si lo vimos que, o sea, no me cuadra. Y entonces dicen, híjole, hizo otro milagro y nos lo perdimos. Como cuando estás viendo a tu equipo favorito jugar y en eso te habla tu esposa y te dice, viejo, y tú volteas, ¿qué pasó, mi amor? Y luego de repente gritan, ¡golazo! Y tú ves y ya andan celebrando y dices, me perdí el gol. Y los judíos se sentían así, dijeron, vimos a Jesús, hizo otro milagro y nos lo perdimos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué buscaban a Jesús? Por los milagros. La gente estaba siguiendo a Jesús por los milagros. Vamos a seguir leyendo Juan 6:25. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Que no te vimos. Y respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis. Fíjate Jesús, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. O sea, les gustó el buffet. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre se las dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces ellos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjate cómo la gente les dan de comer. No, eran medio delicados los judíos. O sea, yo hubiera caído de rodillas al ver el milagro. Y estos todavía le dicen, está bien. Pero también Moisés le dio a nuestros papás, a nuestros padres, maná del cielo. Y no nada más un día. Tú nos diste una vez de comer. Moisés le dio varios días. Tú nos alimentaste a 5,000. Moisés alimentó toda una nación. Fíjate lo que le dicen más adelante. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, ¿qué le estaban diciendo a Jesús? Moisés fue más chipotludo que tú. ¿Chipocludo? Chipocludo. Fue más machín. Fue mejor. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Entiéndanlo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da ¿qué? Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Jesús utilizando la referencia de decir, yo soy. Pero Jesús les está haciendo hacer entender que no es el pan, el alimento lo que les va a ayudar, los milagros. No te dejes llevar por lo superficial. No te dejes llevar porque alimenté solo a 5,000, a 10,000. Sí, hice multiplicar el pan, hice multiplicar los peces, pero tú tienes que entender que hay algo más. Es el alimento espiritual, es el pan que descendió del cielo, que Dios te lo está haciendo llegar. Y ellos le dicen, caray, como que esto ya me interesa. Entonces, ¿quién es? Dice Jesús, yo soy. Cuando dice yo soy, está haciendo la declaración de que Él es Dios. Pero les dice aparte, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, dice, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no vas a creer. Hay gente que querían ver todavía algo más espectacular. A lo mejor que querían decir, bueno, está bien, pero ¿por qué no haces que el pescado ya se prepare solo? O algo más padre, un ceviche, o algo más grande. Ya lo vimos, crecimos con esas historias cuando Moisés alimentó a nuestros antepasados. Es como los del Cruz Azul. Antes fuimos campeones. Y los que tienen 18 años dice, sí, han crecido con esas historias
del Gran Cruz Azul, pero ¿no lo han visto hoy en día? No. Pues es la verdad. Ya crecí con esa historia. Ya me dijeron que no, y Moisés, hacía fuego de noche, nube de día. Queremos ver algo más espectacular, Jesús. Queremos algo más padre. La gente estaba buscando a Jesús por la conveniencia material. Ahora haznos una discada. Algo más, levanta otro muerto, levanta otro enfermo, levanta un muerto, haz algo más padre, que las piedras se levanten. La gente estaba buscando a Jesús por algo material. Yo te quiero preguntar en esta tarde, ¿qué beneficios has recibido por seguir a Jesús tú? Quizás una sanidad, quizás paz, has sentido libertad. Pero la pregunta es, ¿lo seguirías aún si hubieras recibido todo lo contrario? ¿O si no hubieras recibido nada? Porque muchos de nosotros nos convertimos en seguidores de Jesús solo por los milagros. Si Dios sana, yo lo sigo. Condicionamos nuestro seguir a Jesús. Si haces algo espectacular, Jesús, entonces ahora sí te voy a seguir. A veces como si fuéramos nosotros, no sé, la última Coca-Cola del desierto. Condicionamos a Jesús y le decimos, bueno, a ver, si haces que mi deuda de mañana en el banco aparezcan ceros, entonces ahora sí te voy a diezmar. No estamos muy diferentes a los judíos. Estuvo chido lo primero que hiciste por mí. Estuvo padre que me quitaras el dolor de cabeza el otro día, que el pastor o que el líder oró por mí. Qué padre, pero ¿qué te parece si ahora llego al trabajo y me dicen, usted ha sido nombrado hoy gerente general de la empresa? Ese sí sería un buen milagro, Jesús. Ese sí estaría con power. Ahí sí te creo. Ahí sí te sigo. Porque muchos de nosotros no hemos aprendido a entender que Él es el gran yo soy, y lo hemos rebajado a un profeta, a un maestro con buenas enseñanzas. Pues sí, Jesús puede hacerme algo. Jesús, como si Jesús estuviera en botica. Traigo un dolorcito aquí y naproxeno. Y ahora Jesús, fíjate que me duele acá y que penicilina, ¿no? Como los boticarios, ¿no? Que a ver, tú te voy a dar esto, te voy a dar aquello. Pero no hemos entendido lo que Jesús está diciendo. Los judíos querían ver algo espectacular, querían ver algo sobrenatural, querían seguir viendo milagros. Dijeron que algo hizo Jesús en el mar que nos lo perdimos. O sea, estaban siguiendo el milagro y no a Jesús. El peligro, amados, de tener un cristianismo basado en milagros es que te puedes equivocar, porque Satanás también hace señales y milagros. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 8 y 10. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y fíjate lo que dice: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Es que de veras, mira, hizo ahí un truco y se levantó. Ese vato sí es machín, ese sí está cerca de Dios. Aguas, porque el problema de seguir a Jesús por milagros es que nosotros podemos estar desenfocados y en lugar de seguir a Jesús estamos siguiendo al inicuo de Satanás, porque también hace milagros. Jesús les dice a los discípulos: esfuércense por alcanzar lo espiritual. No es lo milagroso, no son los milagros, no es lo que yo puedo hacer por ti. Cuando llegaban los enfermos, los fariseos estaban ahí viendo y expectantes. A ver qué Jesús hace, a ver qué Jesús dice. Y cuando le llevan al paralítico los amigos, está Jesús y están los fariseos viendo a ver qué le dice y a ver qué hace. Y Jesús les dice: tus pecados te son perdonados. Eso
era lo más importante que pudo haberle dicho Jesús antes de levántate y anda. Y Jesús vez tras vez se lo hacía entender a la gente. Lo más importante no es el milagro, es lo que te estoy dando, que es la salvación de tus pecados. Y por eso Jesús volteaba a ver a los fariseos y les decía: ¿qué es más importante? Que le diga tus pecados te son perdonados, y luego venía el milagro y le decía: oh, levántate y anda. Y muchos de nosotros empezamos a crecer en el cristianismo enfocados en los milagros. Si Jesús me da, yo hago. Si Jesús me dice, yo hago. ¿Por qué? Porque nuestra tradición religiosa así nos ha enseñado a buscar a la deidad para los milagros. Los aztecas, ¿por qué sacrificaban gente? Porque querían ver un milagro, que caiga la lluvia. Y crecemos con eso. Como mexicanos lo traemos. ¿Por qué gente se va de rodillas hasta la basílica? Porque quieren ver un milagro o quieren pagar un milagro. Y hemos perdido el enfoque de lo que Jesús vino a hacer, porque Jesús no vino a darte un milagro. Jesús no vino para que tú recibieras milagros. Escucha lo que te estoy diciendo. Porque si tú piensas que Jesús está para darte un milagro, creo que tienes un evangelio distorsionado al que presenta la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y ser el pan de vida significa salvación, no significa milagro. Pero Jesús les dijo: tú tienes que esforzarte por tener este alimento. ¿Cuánto te importa a ti tu alimento espiritual? Porque la palabra que utilizan ahorita que la leíamos de trabajen, mucha gente lo distorsiona y lo usa en un sentido religioso. ¿Qué hay que hacer para ganar el favor de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me voltee a ver? ¿Qué tengo que hacer para ganarme el favor de Dios? Vaya y haga esto, vaya y haga aquello, vaya y aquí, vístase así, camine así, hable así, diga esto para que se gane el favor de Dios. Doctrina del hombre. Y los judíos así lo creían. Mira lo que dice Lucas 18:18. Cuando se acercó un hombre principal era un hombre rico, dice, y le preguntó diciendo: maestro bueno. Maestro bueno. Como cuando vas a ver a alguien importante y te preparas y dices: ¿cómo le voy a decir? Hola, buenos días, o señor, o señor presidente, o gobernador, no. Y llega este cuate y le dice: maestro bueno. Y mira lo que le dice: dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esa es una pregunta religiosa, porque se basa en nuestro sacrificio, en lo que yo tengo que hacer para ganar el favor de Dios. Y Jesús les dice: no, es que no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. La gente siempre piensa que está bien o está mal con Dios en función de su cumplimiento o incumplimiento de las leyes religiosas. Estoy bien con Dios. ¿Por qué lo dices? Porque esta semana oré 3 veces y abrí mi Biblia. Puedes orar todos los días y leer tu Biblia y estar tan distante de Dios, porque el objetivo no es méritos. Me encantó la frase que usó Pedro ahorita que subió y leyó que nada, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y dijo Pedro: tú puedes estar de aquel lado, pero el amor de Dios te va a alcanzar hasta aquel lado. Y a veces estamos de este lado y queremos decir: Jesús, mírame, mira cómo levanto mis manos, mira cómo aplaudo, mira cómo adoro, para que tú veas que me estoy ganando tu favor. Y sabes, iglesia, el centro del evangelio no es sobre ti. El centro del evangelio no es sobre mí. El centro del evangelio es sobre Jesús. Él es el pan de vida. De Él se trata el evangelio. Porque mucha gente piensa que por las obras, las ofrendas, los sacrificios me voy a ganar, pero ninguna obra humana va a poder ganar el favor de Dios. Solamente lo espiritual, y es creer. Si tú crees en el Hijo de Dios, lo único que Dios demanda de nosotros es creer en Él. Ellos creían en Moisés, en las historias de Moisés, porque Moisés les proveyó el maná, pero creían que Jesús era un profeta como Moisés.
porque les dio pan y pescados en un ratito. Es más, de hecho creo que ellos veían superior a Moisés que Jesús. Moisés les dio pan durante 40 años, Jesús en una sola vez. Moisés les dio pan del cielo, Jesús solo les dio pan común, multiplicó el pan. Moisés alimentó toda una nación, Jesús solo alimentó una multitud, 5,000 más o más. Y ellos creían que si Jesús hacía milagros más espectaculares, entonces iban a seguir a Jesús. Si Jesús hacía más, iban a seguir a Jesús. Pero cuando Jesús los confronta y les dice, no se trata del alimento que se echa a perder, del alimento que perece, sino del alimento espiritual, ellos empezaron a decir, estás demandando mucho. No, Jesús, es mucho lo que tú estás pidiendo. Es que tú pides mucho. ¿Sabes? La ofrenda de las 2 monedas no se trata de que ella dio algo, se trata de que ella dio todo lo que tenía. Y hay gente que el día de hoy debate y dice, no, es que el diezmo ya no es del Antiguo Testamento. El diezmo es del Antiguo Testamento, no del Nuevo Testamento. Yo te voy a decir, sí es cierto. Ay, entonces en el Nuevo Testamento Dios ya no nos pide el 10. Le digo, no, Dios te pide el todo. Por eso Dios le dijo a esta viuda que dio todo, dio más que ustedes. Jesús le dijo al joven rico, anda, ve y vende todo. Dígalo, no le dé miedo. Todo. Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego vienes. Y dice que el rico se sintió bien triste y dijo, no, pues no, ahí nos vemos. Entonces, sí es cierto, el diezmo ya no es del Nuevo Testamento, porque Jesús ya no te demanda el 10, te demanda tu todo. Pero hay gente que no puede dar ni el 10. El 10 nos ayuda a mostrar el corazón, como lo decía Pedro. Y ellos querían echarle la culpa a Jesús y decirle, Jesús, es que tú pides mucho, quieres un chorro. Pero lo que el pan es para la vida material, ¿qué hace el pan en nosotros? ¿Qué hace el pan que te comes? El pan francés, el pan blanco. ¿Qué es lo que hace el pan Bimbo, Gol, el Saralí, para no quedar mal? ¿Qué es lo que hace en tu cuerpo? Te alimenta. Si le pones granos, te nutre, te ayuda, ¿sí o no? Te quita el hambre. Bueno, eso es lo que hace Jesús, pero en tu vida espiritual. Jesús debe de ser nuestro alimento. Jesús debe de nutrirnos. Jesús debe de ser suficiente en nuestra vida espiritual. Él es el que sustenta nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en el pozo con la mujer samaritana? La mujer samaritana quería que Jesús le dijera dónde estaba el agua que le iba a quitar la sed por la eternidad, y que iba a decir, ya no tendré sed jamás. ¿Dónde está esa agua maravillosa? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde puedo ir por ella? ¿A dónde me tengo que ir? Y Jesús le dijo, yo soy esa persona que te va a quitar tus necesidades espirituales, tus necesidades emocionales. Yo soy esa persona. Pero muchas veces nosotros enfocamos más nuestra mirada en Jesús por lo que Él puede darnos que por lo que Él es. Él es nuestro alimento espiritual. Él es el pan de vida. Fíjate lo que dice Juan capítulo 6, 47 al 51. Dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. De cierto os digo, que el que cree en mí, ¿qué? Tiene vida eterna. Entonces no hay sacrificios. Entonces le doy para atrás, Jesús, a los 100 pasos de rodillas que tengo que hacer. Jesús dice, lo único que tienes que hacer es creer. ¿Y qué tengo que creer? En mí, que yo soy lo que tú necesitas en tu vida. Y vuelve a decir Jesús, yo soy el pan de vida.
Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero se murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y mira lo que dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Por si les quedaban dudas, Jesús les estaba diciendo: Moisés les dio el pan que descendió, pero Dios les está dando el pan vivo para que vivas. Y luego todavía les dice: yo soy. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús declara enfáticamente que Él es a quien el Padre envió la provisión de vida. 6 veces en el pasaje afirma y dice: yo soy el pan que proviene del cielo. Yo soy lo que tú necesitas. Por eso cuando nosotros cantamos Jesús es suficiente, es más que una frase, es una declaración eterna que dice: Señor, yo no necesito milagros. Yo no necesito que tú me perdón por lo que voy a decir. Hemos estado orando. Yo le dije al equipo pastoral: necesitamos orar porque no haya un pánico y se genere un pánico por el coronavirus. Pero yo no necesito que Dios me proteja del coronavirus, porque Dios ya me dio lo más importante, que es la salvación. Y muchos de nosotros condicionamos y decimos: sí, yo vengo aquí porque Jesús me va a proteger. Y si no te protege, ¿qué? Él ya te dio la vida eterna, y eso es más importante que cualquier otra cosa. Y esta palabra es dura, la que te estoy poniendo aquí, porque hay algunos que dicen: entonces si Jesús ya no me dio nada, Jesús ya no tiene que darte nada. Él ya no tiene por qué darte algo. Algunos de nosotros todavía estamos en casa pidiendo que Jesús, manifiéstate en mi vida. Jesús, dame algo. Jesús, muéstrate. Jesús, sáname. Pero ¿y si el deseo de Jesús no es sanarte, sino llevarte con Él? ¿Aún así le vas a seguir? Porque muchos discípulos, cuando fueron confrontados en Juan 6 con esta palabra, se fueron. Ahí dice en la Biblia: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12, se volteó y les dijo: ¿se quieren ir también ustedes? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y aquí, cuando lo estaba escribiendo en la noche, yo solté las lágrimas, porque yo no veo un Jesús con una actitud lastimosa diciendo: ustedes también me van a abandonar, no te vayas. Como: no te vayas, chavo, ¿no? Jesús no tenía una actitud lastimosa. Jesús tenía un sentimiento en el corazón y le dijo a sus discípulos: yo les dije la verdad. Si se tienen que ir, pues se van a ir, porque yo no quiero que vengan y me sigan por milagros. Yo puedo hacer milagros. Jesús siguió haciendo milagros. Jesús libertó cautivos. Jesús hizo muchas cosas. Y Jesús les dijo: ustedes también se van a ir. Ustedes también van a condicionar seguirme, o me van a seguir porque soy el pan de vida que su alma necesita. Y esa es la confrontación que Dios nos trae el día de hoy con su declaración. Y dice: yo soy el pan de vida. Yo soy justo lo que tú necesitas. No lo que tú crees que necesitas, sino lo que tú necesitas. La pregunta es: ¿y qué si Dios ya no te da un trabajo? ¿Qué si Dios ya no te da salud? ¿Qué si Dios no te contesta a tu petición, a lo que quieres? ¿Qué si Dios ya no se manifiesta en un milagro sobre tu vida? ¿Serás capaz de decirle como los discípulos le dijeron: Señor, no es por lo que tú puedas darnos? Me encanta la declaración de Simón Pedro, porque le dice: Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde quieres que vaya, Jesús? Le dijo Pedro. O sea, ¿cómo me preguntas si yo me quiero ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no le dijo: todavía estoy esperando el milagrito, todavía tengo a mi suegra enferma, allá no le encuentran. A diferencia de algunos, Pedro sí quería a su suegra. Pedro no le dijo: no, aguanta, Señor, todavía no me voy a ir hasta que no me ayudes a pagar los impuestos, hasta que tú todavía no te manifiestes en un milagro. Pedro le dijo: lo único que yo quiero y lo único que tú tienes para mi vida son palabras de vida eterna.
¿Cuántos de nosotros hemos sido capaces de levantarnos y no ir a buscar a Jesús por un milagrito, sino decirle: Señor, es que tú ya me diste la salvación, ¿qué me importa si no me das nada, si no me suples, si sigo enfermo? O sea, tú ya me diste el regalo de la salvación. Y es una palabra que nos confronta esta mañana, porque Jesús dice: yo soy el pan de vida. Pedro le dice: tú tienes palabras de vida eterna. Y mira lo que le dice Pedro: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Eso es suficiente, Jesús. Eso es suficiente, Jesús. Iglesia, tú y yo tenemos que abrazar esta verdad. Si hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, Jesús, el Hijo del Dios viviente, es suficiente, porque Jesús nos da la salvación. Y esta vida es pasajera. A lo mejor no vamos a recibir lo que queremos, a lo mejor no vamos a recibir lo que anhelamos, y a lo mejor te vas a ir de aquí decepcionado. Vas a decir: ah, no, pues no, a lo mejor no. Pero lo más importante ya lo tienes. Es la vida eterna. Es lo más importante. Es lo más importante. Yo quiero